La cuestión fundamental del yo estuve allí tiene que ver con tener una experiencia directa de determinadas cosas que hacen los seres humanos en determinados sitios. Y la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué es un allí en antropología? Cabría también añadir a esa frase un entonces. Yo estuve allí entonces. Es decir, ¿qué es un allí y qué es un entonces? Un allí no es necesariamente un sitio muy lejano. Un allí es un lugar en el que los seres humanos hacen cosas que el antropólogo mira a través del concepto de cultura. Eso es todo. Un antropólogo va allí, es decir, al campo, y lo que hace es mirar lo que hacen esas personas, escuchar lo que dicen, a través del concepto de cultura, que es básicamente a través de preguntarse por las reglas que esas personas siguen, las convenciones que esas personas siguen para hacer lo que hacen. Tradicionalmente, el allí tradicionalmente se entendió como un sitio exótico, lejano. Es una idea en realidad renacentista, que se puede rastrear realmente en el valor que empezó a concederse en el Renacimiento a la experiencia, al experimento, a la impresionabilidad que los investigadores o los científicos o los filósofos en aquella época podían llegar a tener viviendo experiencias directas de las cosas. En ese mismo caldo de cultivo es en el que empezó a producirse la colonización de otros pueblos y no es casual que en la mayor parte de los relatos de los colonizadores, de los que escribían las crónicas de Indias, al descubrir ese allí maravilloso que era el Nuevo Mundo, esos textos empezasen siempre legitimando o dando carta de credibilidad a lo que habían escrito en ellos con la expresión yo estuve allí, yo lo vi, yo vi a esa gente, yo viajé y vi a esa gente y estuve allí. Esto es lo que más tardíamente hemos denominado en antropología el yo testifical, es decir, la persona que es testigo a partir de una experiencia directa de realidades y de acciones, de sucesos o de procesos. Ese yo testifical significa básicamente una cosa en términos metodológicos, y es que el cuerpo del etnógrafo, el cuerpo del antropólogo está al servicio de la impresionabilidad. Es decir, el cuerpo del etnógrafo, todo él, si es posible, la escucha, la mirada, el olfato, el gusto, es un sensorio, es un aparato de sensibilidad que va registrando lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente en lo que llamamos un diario de campo. No hace falta irse a las Indias. Voy a poner un ejemplo de ver el filtro, de ver el allí, aquí, y tan aquí como aquí donde estoy yo ahora mismo, a través del filtro de la convención, del filtro de la regla o del filtro de la cultura. No hace poco en este departamento tenemos nuevas instalaciones, nos hemos mudado de sitio, de la planta 3 a la planta 1, y en las nuevas instalaciones hay un espacio muy bonito que se ha creado, hemos creado porque el arquitecto nos dejó hablar, que es una cocina que está dentro de la planta del departamento. En las universidades españolas es muy infrecuente que haya cocinas en los departamentos universitarios, porque la tradición en estos lugares de trabajo es interpretarlos básicamente como centros o burocracias laborales, y poner una cocina con su microondas, con su fregadera y tal, pues bueno, la gente normalmente lo que hace es que se va al bar. El lugar, la planta en la que están los despachos no es el lugar en el que poner una cocina. Sin embargo, es muy común que haya cocinas, por ejemplo, en las universidades germánicas, en Escandinavia, en las universidades anglosajonas, suele haber cocinas donde los profesores no se tienen que ir a la cafetería, sino que se van, se calientan la comida en microondas y tienen ese lugar de encuentro. Interpretar que un lugar de trabajo puede tener un lugar casi doméstico, como es una cocina, con un lugar de encuentro, implica convencer al arquitecto de un cambio en las reglas del juego. Un espacio que de una forma previa se entiende como que no debe incorporar estas dimensiones casi domésticas de comunicación primaria de los unos con los otros, de repente es resignificado como un espacio en el cual eso cabe, eso tiene un lugar. Y eso produce un efecto en la realidad, es decir, un efecto tan objetivable como que ocupa un espacio, hay que instalar una tubería, hay que instalar
un fregadero y cosas por el estilo. En el mundo contemporáneo, la etnografía y la antropología se basa fundamentalmente en este constante desplazamiento entre el allí y el aquí. Realmente lo que está en juego, desde el punto de vista metodológico, no es tanto el desplazamiento físico a larga distancia, podríamos decirlo así, como el saber ver la acción humana filtrada por el concepto de convención o filtrada por el concepto de regla. Cuando conseguimos hacer eso, ya estamos allí. Y cualquier espacio empieza a ser lejano o cercano, empieza a ser interpretable en términos antropológicos. En cuanto al método, hay poco más que decir, porque el método en antropología es en realidad lo más sencillo del mundo. Consiste básicamente en desplazarse conceptualmente, en ese sentido, al lugar donde está la acción y hacer básicamente una cosa, que es hablar con la gente, que es lo que llamamos de una forma más pedante entrevistar. Consiste en observar lo que la gente hace y consiste básicamente en producir o obtener documentos de los espacios en los que la gente vive. Haciendo esas tres cosas que se resumen solo en una, porque todas ellas se resumen en realidad en un proceso de observación, observación de prácticas, de acciones, observación de discursos y de palabras, observación de documentos y de objetivaciones. Una vez que se hace eso, se registra en un diario y luego se hace lo más importante en etnografía, en realidad, que es trasladar ese registro en sucesivas fases hasta producir escritura. La escritura forma parte del método tanto como todo lo anterior. Y de hecho es en el momento crucial de la escritura, es decir, en el momento en el cual el investigador tiene que comunicar a otros esa experiencia del allí, es en ese momento en el que se toman las principales decisiones a la hora de seleccionar los materiales empíricos, seleccionar los que son relevantes para el argumento que uno construye y, en definitiva, construir el texto. Y el trabajo de campo incorpora muchas dificultades que yo consideraría anecdóticas. Es decir, dificultades dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, en mi caso he tenido experiencia de trabajo de campo en el Ártico europeo. Es difícil habituarse a tener una entrevista en un lugar que está a 60 kilómetros en el mes de febrero, tener que conducir un coche con ruedas de tacos sobre carreteras nevadas y tener que levantarte 3 horas antes, primero porque tienes que quitar con una pala la nieve de la puerta y segundo porque tienes que enchufar el coche para que se caliente. Pero lo más difícil del trabajo de campo realmente es saber, es lo que decía antes, es decir, es saber disciplinar la sensibilidad. Eso es lo más difícil. Lo más difícil es saber mirar, saber escuchar, intentar entender. Entonces, claro, el trabajo de campo obliga a poner tu cuerpo a disposición del material empírico. Eso significa poner tu cuerpo a disposición de la sensibilidad de lo que te rodea. Y eso es lo que es realmente difícil. Se pueden correr riesgos para la vida, se pueden correr todas clases de riesgos y hacer muy buena etnografía y muy mala etnografía. Se pueden hacer centenares de entrevistas y no enterarse de nada de lo que te están diciendo. Y se pueden hacer 2 o 3 entrevistas y tener una enorme sensibilidad para captar las reglas de la cultura, que es de lo que se trata.